Neta que ahora sí me quedé de a seis, así, literal. Yo no había escuchado o no sabía de esta declaración que hizo Paco Taibo. Estoy escuchando a la senadora panista de Morena, la tal Lili Téllez, el día de ayer, allá en el Congreso, y me entero que Taibo pidió pena de muerte, fíjense bien, a quien piense diferente a la organización delictiva de la secta, porque eso es lo que está en el fondo del asunto. Él dice que quiere pena de muerte a quien apoya a Donald Trump. O sea, si hay mexicanos que apoyan a Trump, que es una ojetada por donde se le vea, es una estupidez que haya mexicanos que apoyen al demonio naranja, pero de eso a pedir pena de muerte para ellos es una locura. La tal Lili Téllez dice que como Donald Trump piensa, o de hecho lo hizo, ¿no?, declarar a los cárteles como terroristas, entonces la Lili Téllez le compone y de alguna manera pues tiene razón. Ella lo plantea como, a ver, cualquiera que quiera declarar a los cárteles como terroristas, según Paco Taibo, tiene que ir al patíbulo, a la pena de muerte. Yo cuando escuché eso dije, no puede ser que Taibo haya dicho semejante barbaridad, pero sí lo dijo. Y estoy leyendo en varias fuentes que efectivamente Taibo propuso eso. Es una locura. O sea, no puedes pensar distinto a ellos si no lo que propone él es que te lleven al patíbulo, que te asesinen. Dios mío. Me encontré esta nota donde describe Jesús Martín Mendoza la propuesta de Taibo. Dice: Paco Taibo, director del Fondo de Cultura Económica y uno de los activistas más polémicos del actual régimen, ha rebasado todos los límites al plantear la aplicación de la pena de muerte por fusilamiento a todo mexicano que manifieste su apoyo al presidente de los Estados Unidos, el demonio naranja Donald Trump, en su interés por terminar con los cárteles de narcotráfico en México. En una entrevista que muy pocos vieron en directo, el español naturalizado mexicano argumentó a Sabina Berman, conductora del programa, que todo aquel mexicano que apoya al presidente de los Estados Unidos es un traidor a la patria, que aún hay mucha arena en el Cerro de las Campanas en donde fue fusilado Maximiliano. A pregunta de la entrevistadora sobre la sanción, Paco Ignacio Taibo dijo que el delito de traición a la patria aún existe y que es la pena de muerte la sanción indicada para este tipo de delitos. ¡Qué fuerte! El planteamiento del escritor hispano-mexicano ha provocado todo tipo de reacciones en la opinión pública, medios de comunicación y redes sociales, porque es del conocimiento de todos que en el México del siglo XXI la pena de muerte no existe como sanción aplicable y que inclusive cuando aún existía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un organismo con peso específico en el debate nacional, ahora ya no es así, son aplaudidores del gobierno, se estableció que la pena máxima dista mucho de resolver algún problema y violenta el derecho fundamental. Fíjense, aquí en esta nota de Jesús Martín Mendoza dice algo, ahora lo vamos a leer, que yo les he expuesto muchas veces a quienes piden la pena de muerte en México. Fíjense, ahora se los remarco. La discusión sobre la pena de muerte no es algo nuevo, es un tema que por temporadas aparece en el debate nacional y finalmente desaparece al llegar a las mismas conclusiones. Recuerdo que uno de los principales activistas en favor de la aplicación de la pena capital fue el periodista José Gutiérrez Vivó, y sí me acuerdo de eso, que en la década de los 90 realizó una gran cantidad de mesas de análisis en su programa informativo radiofónico, en donde se planteaban las ventajas y desventajas de aplicar una pena de esta naturaleza. Han pasado casi 30 años de aquellos intensos análisis sin que la pena de muerte sea aplicada como una alternativa para reducir delitos graves que posiblemente en otras partes del mundo sí lo ameritan. La conclusión en México es que, ojo con esto, la conclusión en México, es a lo que me refería, es que no se puede aplicar una pena irreversible como la muerte debido al impacto que significaría para el gobierno el de cargar con la vida de personas, y qué decir del nivel de corrupción del sistema de procuración de justicia que llevaría al patíbulo a personas inocentes, mientras que los verdaderos responsables de algún delito se mantendrían impunes. Este es el principal argumento.
Ya dejen todo lo demás de que supuestamente ellos son humanistas. El humanismo mexicano que expresa Paco Taibo parece que no es humanismo mexicano. Ya ven cómo no existe esa entelequia de la secta. Pero fíjense, me estoy acordando, y esto que sirva para el tema de la elección judicial, de aquella ocasión, la propia ministra Loretta Ortiz lo narró, aquí lo hemos compartido varias veces, incluso el video, no me acuerdo si está en este canal o en el otro, pero lo subimos. Ella narró en la Feria Internacional del Libro del 2023, me parece, creo que sí, lo siguiente. Dijo que en ese momento decía que estaba en contra de la votación de jueces, magistrados y ministros porque le tocó ir a un foro en Estados Unidos. Y en este foro se encontró con un juez que acababa de sentenciar a pena de muerte a un mexicano. Y resulta que cuando ya estaba sentenciado a muerte, cuando ya estaba en el corredor de la muerte, aparecen pruebas que lo exculpaban del delito que le estaban imputando. O sea, él no lo cometió, pero ya estaba sentenciado a muerte. O sea, esto es para que se den cuenta cómo la pena de muerte es una estupidez. Iban a matar a una persona inocente. Imagínense en México. Imagínense en el México de la corrupción, que le caigas mal a un político, imagínense, que aplicara la pena de muerte, como en Estados Unidos, porque eres terrorista según en Estados Unidos si perteneces a un cártel. Entonces un político por ahí al que le caigas mal, por decir algo, o alguien con lana, le paga por ahí a unos policías para que te impliquen en cualquier delito. Casi no ocurre en México, ¿verdad? Y que este delito sea el de delincuencia organizada, el que eres miembro de un cártel, aunque no lo seas. Órale, mi cabrón, al patíbulo. Eso es para que se den cuenta cómo es una tontería del tamaño del mundo lo que dijo Taibo. Es una burrada, pero bueno, el viejo está medio orate. Termino la columna. La amenaza de Paco Ignacio Taibo de matar a los que apoyan a Donald Trump, quien se mantiene en su idea de acabar con los cárteles de la droga, a quienes considera como terroristas, ha rebasado todos los límites del decoro político. Es una posición insostenible para la llamada transformación de Cuarta y debería ser un elemento de preocupación para la palurda Lady Rebsamen ante el tipo de mensajes que integrantes de su gobierno envían a la opinión pública. Hasta el momento la palurda no se ha pronunciado y yo estoy seguro que no dijo nada de esto. Nadie le ha de haber preguntado sobre los dichos de su director del Fondo de Cultura Económica. Sin embargo, la presidenta no debería echar en saco roto el condenable pronunciamiento de Taibo, ya que amenazar de muerte a quien piensa distinto debería ser motivo de una disculpa pública y la separación del cargo. Pero se trata de México. Pero eso no va a suceder. Taibo es un hombre que se siente protegido por el poder. Más aún, se sabe protegido por el expresidente López, de quien dice ser su amigo íntimo. Se siente protegido por la palurda y esas son las dos razones por las que asume con la libertad de pronunciar semejante aberración. Seguramente dentro del gobierno de la actual presidenta con A no hay preocupación por lo que dice un hombre con ese nivel de educación tan básico. Pero el asunto no debería tomarse tan a la ligera porque si bien la pena de muerte es una sanción inexistente dentro de nuestro marco legal, lamentablemente sí hay quien la ejerce y ese es el crimen organizado. Aún con las inverosímiles cifras oficiales sobre baja en delitos de alto impacto, mexicanos son ejecutados por no pagar rescates, por no pagar extorsiones o por simples venganzas. Hoy las fiscalías tienen torres de expedientes de casos de pena de muerte que terminan sin solución y en el olvido. En México, esos grupos que Donald Trump busca combatir y eliminar, como dice el memorándum de la Casa Blanca, son los únicos que aplican la pena de muerte. Paco Ignacio Taibo debe aclarar si habla y amenaza en nombre de esos grupos o si simplemente alardea por la posición que ocupa. En ese caso, debería pedir perdón de manera pública y debería ser destituido. Yo no sabía de esto. Es muy grave lo que dijo Taibo, es muy grave. O sea, el pretender instalar en la agenda el pensamiento único, no puedes pensar diferente. Para mí, y se los he dicho muchas veces aquí,
Quien apoya a Donald Trump de verdad está orate. Primero, el tipo ese es indefendible por donde le busquen, pero eso no quiere decir que yo pida que vayan al patíbulo quien piensa así o quien apoya al demonio naranja. Eso es una tontería. Es muy grave lo que dijo Taibo. No lo conocía, no lo sabía hasta que lo dijo la senadora panista de Morena, la tal Lili Téllez. Escúchenla. Queridas familias mexicanas, muy buenas tardes. Buenas tardes a los senadores de oposición y bueno, a esta bola de corruptos y narcopolíticos de Morena. Obviamente no les voy a dar las buenas tardes porque hasta el día ensucian cuando hablan y muestran su ignorancia y su hipocresía. ¿A mí qué me van a decir del Fobaproa? Si yo fui la única periodista que presentó en Televisión Nacional Abierta hace muchos años los documentales con la explicación clara de lo que fue el Fobaproa. Yo denuncié el Fobaproa y a usted lo entrevisté. Usted sí sabe del tema. Es al único que le reconozco que sabe del tema, a usted. Pero todos estos otros que están ahí no tienen ni idea, son unos hipócritas. Usted lo explicó bien aquella vez, hace muchos años, usted lo recuerda. Y eso sí se lo reconozco a usted. Es una enorme excepción la que hago porque está usted desgraciadamente sentado entre los narcopolíticos. Bueno, el tema es que Sheinbaum está impidiendo la ayuda internacional para luchar contra los cárteles porque los protege. El tema es que en Estados Unidos dijeron que Claudia Sheinbaum no piensa con claridad. Bueno, evidentemente Claudia Sheinbaum no piensa con claridad. Apoya a Maduro. Apoya el régimen de Venezuela, le gusta el régimen de Venezuela. Eso no solo no es pensar con claridad, es pensar en una forma obtusa. Claro que no piensa con claridad si fue a hacer un pacto con el Partido Comunista Cuba para que hagan todavía más comunistas los libros de texto que tanto negaron que son comunistas, y ahí mandó Claudia Sheinbaum a una emisaria para hacer un pacto con el Partido Comunista. Obviamente eso no es pensar con claridad, eso son puras tonterías en la mente de la presidente. ¿Cómo va a pensar Claudia Sheinbaum con claridad si se atrevió a ofender al mismísimo Papa, a ofender a todos los que somos católicos en México? Claudia Sheinbaum, presidente de México, ofendió a los católicos mexicanos y al Papa porque mandó a una persona que está en una secta sexual, de índole sexual. ¿Cómo se atreve? ¿Sí? Si usted piensa que estar en una secta que hace esclavas sexuales está bien, pues eso la pinta usted de cuerpo entero, usted, Chavira, ¿verdad? Es una ofensa de Sheinbaum. Por supuesto que piensa en una forma no solo no clara, sino perversa. No solo no fue ella a representar al pueblo de México, que en su mayoría es católico, sino que envió también a la secretaria de Gobernación, que no tenía ni idea de a qué iba. Dicen en Estados Unidos que Claudia Sheinbaum tiene miedo a los cárteles, pero no les tiene miedo Claudia Sheinbaum. Lo que les tiene es agradecimiento, su más profundo agradecimiento. Por eso los protege. Por eso no quiere clasificarlos como terroristas. Yo aquí he planteado 3 veces que sean clasificados como terroristas y ustedes
bola de narcopolíticos, no quieren porque son sus socios los cárteles. Este tipo, el tipo más vulgar de México, este señor Taibo, bueno, es señor, ¿verdad? Es un tipejo. Este tipo Taibo, un psicópata que dijo públicamente que había que aplicar la pena de muerte a quienes apoyamos que a los cárteles sean considerados terroristas. Fíjense el grado de descomposición del cerebro de ese Taibo. Quiere que se aplique pena de muerte. Su intervención, senador. No le espero nada. Espérese. Culmine su intervención porque se le ha acabado el tiempo. Toda la intervención ha estado fuera del tema y yo no la he interrumpido, pero ya se acabó su tiempo. Le pide que culmina. Le pido que culmine porque se acabó su tiempo. Gracias, así se debe hacer. Pídame que termine. Eso hice, le pido que termine. Entonces este tipo Taibo, que pidió pena de muerte. Le vuelvo a solicitar que termine su intervención, senadora sean considerados Telles terroristas. García. Los pinta y los exhibe a ustedes y a Sheinbaum de cuerpo entero. Son socios de los cárteles. Y ese es el problema de fondo de México. Vuelvo a solicitarle, senadora Telles García, que termine su intervención porque se le ha agotado el tiempo. Termino mi intervención. Adelante. Queridas familias mexicanas, vamos a volver a fundar a la República y vamos a echar a estos mafiosos narcopolíticos del poder. Muchas gracias, senadora.